Estaba moribundo y acaba de resucitar por cuenta, esto es como Lázaro. Sí, capítulo 11 del Evangelio de Juan. Levántate, Lázaro. Resucitó milagrosamente. Inesperadamente, el Consejo Nacional Electoral acaba de notificarle que sí puede aspirar en la consulta de la izquierda, en la consulta en la que iba a participar Iván Cepeda y ya no. Así que queda enfrentado con su amigo Roy Barreras. Doctor Quintero, buenos días. Néstor, un saludo para ti, para toda la mesa y la audiencia, las personas que nos acompañan en todo el país. ¿Por qué tomó la decisión de que sí va finalmente en esa consulta? Bueno, lo primero es porque la razón por la cual yo renuncié a la consulta anterior, recuerda que yo estaba inscrito por el Pacto Histórico, incluso estaba de favorito para ganar esa consulta, es porque mi equipo, con mucha inteligencia jurídica, reconoce que si nos quedábamos en la consulta de octubre, íbamos a quedar inhabilitados para esta consulta. Es decir, yo renuncio a pesar de ir favorito para poder venir a esta consulta, porque esta es la consulta más importante de todas. Esta es la consulta donde se convoca ya no solo a la militancia del Pacto Histórico donde yo estaba inscrito, sino que se convoca a todo el país para tomar decisiones sobre quiénes van a ser los candidatos a primera vuelta. Entonces, si yo hice una renuncia tan fuerte, pues no hace sentido entonces que ahora, después de todo eso y que me reviven después de todas las injusticias que se cometieron contra mí los últimos 4 meses, pues yo no vaya a participar. Por el contrario, yo le dije a mi gente, estoy luchando para ser candidato de esta consulta, renuncié para ir a la consulta de marzo y pues vamos a la consulta de marzo. Pero eso quiere decir, por otro lado, que usted cree que el Consejo Electoral tiene razón prohibiéndole a Iván Cepeda participar en esta consulta. A ver, nosotros habíamos sido advertidos por la MOE de que la consulta, si era interpartidista, no nos iba a permitir participar. Incluso firmamos un acuerdo. El acuerdo decía que si se convertía en interpartidista renunciábamos. Lo que pasa es que yo terminé renunciando en solitario. Yo quizá hubiera ganado esa consulta, hoy sería el candidato del pacto. Pero cuando yo renuncio, la verdad lo que pasa es que mis compañeros continúan y aprovechan de alguna manera que yo no estoy para competir en Francalit. Iván gana esa consulta y empieza a hacer una campaña maravillosa por todo el país, está haciendo una campaña extraordinaria. Si yo fuera el Consejo Nacional Electoral también lo hubiera habilitado a él, pero lo que sí es injusto era que me inhabilitaran a mí, porque mi caso es muy sencillo. Pero con el mismo argumento no se puede habilitarlo a usted e inhabilitar a Cepeda. Con algunos se está cometiendo una injusticia. Se podía a los dos darnos la razón, pero lo que era un hecho era que era imposible no darme la razón a mí. Porque esto es como que uno se monta un avión, cierran las puertas del avión y cuando ya cerraron las puertas le dicen, no, ya no vamos para Cartagena sino para Cali. Yo me bajo a las malas del avión y luego la aerolínea me dice, no, es que usted tiene que pagar el tiquete a Cali. No, pero si yo iba para Cartagena. La verdad también hay que decirlo, es que tanto Iván como Carolina decidieron quedarse ahí. Yo lo advertí, puse videos, les mandé cartas, les dije, renunciemos todos, porque si renunciamos todos, garantizamos que esta consulta, que es la importante, sería la de la unidad. Pero lamentablemente se prefirió ganar esa consulta pequeña de octubre en lugar de ganar esta consulta que es la grande. Ahora, yo estoy... ¿Por qué le parece que la de octubre era pequeña y esta es la grande? Porque en la consulta de octubre se convocaba solo a, llamémoslo así, de esta manera, a nuestros amigos del pacto. Yo estaba inscrito en el pacto, recuerden, y ahí nos acompañaron 3 millones de personas. Pero es que en esta consulta van a salir 20 y pico millones de colombianos, es decir, el país entero. Y en esta consulta, esto va a cambiar el mapa político colombiano. Ya hay 3 candidatos fuertes, digámoslo, pero esto va a meter 2 o 3 candidatos más fuertes para las elecciones de mayo. Yo quiero estar en ese tarjetón de mayo porque nosotros representamos unas ideas propias. Yo vengo de dar una batalla propia, de gobernar una ciudad, de enfrentar a las mafias en los temas de Hidroituango. Han tratado de eliminarme de todas las maneras y mi lucha por la supervivencia y la sobrevivencia política es una lucha que ha acompañado y que acompaña y que mira muchas personas que están mirando la política y dicen, voy o no a participar en la política en el futuro, depende de si este man es capaz de sobrevivir o no. Y pues ahí estamos dando la batalla y pues tú sabes mis ideas, yo quiero
que cada niño tenga un computador en Colombia, que Colombia tenga capacidades de robótica humanoide, que nos convirtamos en una potencia industrial en términos tecnológicos, y un montón de cosas para transformar el agro, para que la gente le alcance el salario, para que a la gente no lo roben en la calle. Y esas propuestas tienen que estar en el tarjetón. ¿Quién es el candidato a estas alturas del presidente Petro? Yo creo que estamos de acuerdo en que el jefe de la izquierda hoy en Colombia es Gustavo Petro. Sin ninguna duda, y yo lo digo también. Y el presidente Gustavo Petro está metidísimo en la campaña política. Está haciendo política todos los días, habla de política, critica al Consejo Electoral, defiende a Iván Cepeda, organiza manifestaciones políticas en favor de Iván Cepeda. ¿Qué sentido tienen para ustedes si ya Petro está jugado por Iván Cepeda? Porque esto no es de personas, esto es de proyectos, esto es de ideas. Si algo he aprendido yo en estos 4 meses que me sacaron de la política de forma injusta, es que por lo que hay que luchar es para que una persona pueda caminar con su celular sin miedo a que la roben. Que una persona, el salario le alcance para llegar a fin de mes. Que un campesino tenga derecho a tener tierra, porque es un campesino. Ahora... ¿Usted cree que hay alguien en Colombia que le dice no a todo lo anterior? Y yo lo he hecho con eficiencia y resultados. Yo bajé los homicidios en Medellín a la mitad, el desempleo a Medellín a la mitad, etc. Esto no puede ser de egos, que tiene que ser este o aquel. Ahora lo voy a decir con total claridad. El candidato del presidente, el candidato del gobierno es Iván Cepeda, que es un buen hombre, que está haciendo una campaña extraordinaria por todo el país. Sin embargo, también tengo que decir, cuando estábamos compitiendo de tú a tú, cuando yo todavía no me he retirado de la consulta anterior y terminé teniendo razón, pues yo le estaba ganando a Iván. Yo lo que creo es que una vez ocurra esta consulta, me dejen hacer campaña, que es que no me han dejado hacer campaña. Entonces vamos a tener un nuevo juego político, y que ese juego político va a salir el próximo presidente de Colombia. Sí, doctor Quintero, el presidente Petro anoche desde Washington tiró línea, de alguna manera, en medio de su discurso hizo un llamado a la unidad de todos los sectores que lo han apoyado en su gobierno. Y Roy Barreras hoy da una entrevista en el periódico El Tiempo en la que dice lo siguiente: hay sectores de izquierda legítima que representan al Partido Comunista Marxista-Leninista, y marca una diferencia con Iván Cepeda y habla de imposiciones bolcheviques. ¿Usted considera que esta división que hay en el petrismo podría superarse de alguna manera, o que esto se fue así y a pesar del llamado de unidad del presidente Petro, por un lado van a estar los que son de alguna forma políticos? ¿A quién se refiere el presidente Petro con lo de bolcheviques? No, Roy Barreras. Pues evidentemente se refiere a quienes desde el pacto histórico les cierran el paso a la consulta, pero fíjese que son muy marcadas las diferencias. Esa instrucción del presidente Petro, que no sé si la habrá hecho directamente, pero lo hace en el discurso, ¿se va a poder cumplir o definitivamente van a ir divididos los sectores que han apoyado al presidente entre la izquierda tradicional con Iván Cepeda y los otros sectores de políticos tradicionales como usted en la consulta del 8 de marzo? Lo primero que hay que entender es que el presidente Petro ganó gracias a un pacto. Ese pacto se llamó el Pacto Histórico, que recogió muchos sectores, desde los sectores de izquierda hasta liberales independientes como nosotros. Luego, la consulta de octubre trató nuevamente de unificar unas personas, y esta consulta a la que yo me inscribí en principio y me anularon la inscripción, era una consulta, o es una consulta a la que llamamos Frente por la Vida. También es un intento de acuerdo, de recoger sectores. Yo me inscribí con Iván Cepeda, me inscribí con Camilo Romero, me inscribí con Roy Barreras, ahí estaba yo, y Cristo anunció que llegaba también. Hoy hay una crisis, porque el candidato del pacto, digamos, elegido de la consulta anterior, pues no puede entrar. Ahora, eso tiene que convertirse necesariamente en una división. Va a depender mucho de que no nos estemos atacando como está ocurriendo hoy. Si sale Roy a pelear con el uno, si sale Camilo a pelear con el otro, pues claro que vamos a terminar peleando. ¿Yo qué digo? Hombre, tratémonos bien. Y así ustedes nunca me han visto atacar a Iván, a nadie. A mí me han atacado. A usted lo que pero a mis compañeros nunca, pues. Lo que Roy... No, hombre, ahí hay una división y hay unas peleas hoy intestinas grandes. Lo que lo que Roy llama bolcheviques son los radicales de la izquierda
genuina. Le quiero preguntar, ¿el petrismo no se tomó el pacto histórico? El pacto histórico era, claro, la alianza que hizo Petro para hacerse elegir y en algún momento para gobernar. Pero el pacto histórico se volvió petrismo puro y duro, ¿o no? Yo he luchado mucho para que el pacto sea amplio, porque yo creo que quienes son, no sé, marxistas, leninistas, bolcheviques, como dice Roy, son un porcentaje de la población, pero relativamente pequeño. Mientras que los liberales, los independientes, los progresistas, en otras palabras, los que creen que no debería ser tan difícil vivir en Colombia, llegar a fin de mes, que el salario alcance, que el arriendo no sea tan caro, que los servicios sean pagables, somos la mayoría. Y que ese acuerdo tiene que tratar de lucharse por él, que debemos tratar de buscar la unidad. Yo estoy en ese propósito de la unidad. Yo no reconozco rivales ni en Iván, no reconozco rivales o enemigos, digámoslo, ni en Roy. Yo voy a hacer una campaña mirando para adelante, haciendo mis propuestas por el país. Dios quiera me acompañen las mayorías. Ojalá hagan esta elección. No es fácil porque también hay que decirlo. Mi campaña estaba pagada. Yo estaba dedicado a otra cosa. Estaba dedicado a una empresa de robótica humanoide que estoy creando. Un poco también a las niñas, y de pronto me llaman y me dicen: oiga, usted acaba de ser rehabilitado. Perdóneme un paréntesis, ¿usted estaba en plan de empresario? Yo he sido empresario toda la vida, Néstor. Yo tengo empresa desde hace 24 años, una empresa de tecnología. ¿Hoy qué empresas tiene? Yo tengo hoy Intrasoft, que la he tenido toda la vida, que ha sido como mi empresa, y ahorita estoy montando una empresa que se llama Neuratorque. Es una empresa que tiene el propósito de construir el primer robot humanoide colombiano. Es todo lo que ustedes están viendo de robots en todas partes en el mundo. Yo estoy convencido que Colombia no puede no tener eso, que Colombia tiene que tener capacidades propias en inteligencia artificial, en robótica humanoide. Estaba hasta que me rehabilitaron en este tema electoral, avanzando en temas de energía y en temas de metales raros, de minería de metales raros. ¿Por qué? Porque esos tres componentes van a ser claves para el desarrollo económico del país. Entonces, si yo lo puedo hacer desde la presidencia y convertir a Colombia en una potencia industrial, pues lo voy a hacer desde la presidencia, pero si no, lo haré desde el sector privado. Cierro el paréntesis porque eso era pura curiosidad, saber qué era la cara de Daniel Quintero, empresario. Usted me dice la campaña estaba apagada, la está volviendo a encender. Claro. ¿Usted ve posibilidades de ganarle? No va Iván Cepeda. Es muy probable, me dicen, que Camilo Romero va a adherir a Cepeda. ¿Usted ha hablado con Camilo Romero? No he hablado con Camilo Romero, he estado viendo como sus entrevistas. Sí. Hoy se reúne con Iván Cepeda en la mañana. Dentro de pocos minutos, sí. Tengo entendido que eso es pues para anunciar la adhesión. Es decir, va a ser una consulta entre Quintero y Roy. No sabemos quién más, pero si es Quintero Roy, ahí vamos a estar. Están buscando Leonardos apresuradamente, ¿no? Y yo le pido a los colombianos que me acompañen, Dios quiera, con su voto, que escuchen mis ideas, no porque es contra Roy o porque es progresista o no es progresista, no. Que escuchen mis ideas, que miren lo que le propongo al país y que ojalá me acompañen. ¿Qué va a pasar el día después? ¿Qué va a pasar el 9 de marzo, doctor Quintero? Porque las heridas van a quedar, lo que ha pasado en estos días, y van a quedar dos candidatos del petrismo. Va a quedar por un lado el que gane la consulta y va a quedar por otro lado Iván Cepeda. ¿Qué va a pasar? Mire, hoy hay mucho dolor, y yo entiendo. Y hay mucho dolor, y yo lo tuve, y yo entiendo a Iván y entiendo a toda la gente que acompaña a Iván, porque yo lo sentí. Cuando a mí 7 veces la registraduría de forma injusta me dijo que no podía participar, pues eso me dolió. Y estaba bravo con todo el mundo. Yo hice algo que es muy difícil de hacer, y es quedarme callado. Y no atacar a nadie del pacto, no decir, oiga, nadie me salió a defender. No, yo me quedé callado. Pero usted se agarró con Gustavo Bolívar y con otros. No, pero mira las entrevistas y te darás cuenta que era Gustavo peleando conmigo, o que era Susana peleando conmigo, pero yo no le respondía. Y hay gente que me decía, respóndales. Y yo decía, no, porque no quiero dejar esas heridas, porque los vamos a necesitar, o nos vamos a necesitar después de la elección de marzo. Uno puede ver el después de marzo como un problema y decir, quedamos divididos. Yo prefiero verlo de otra manera, y es: ahora tenemos alternativa A y alternativa B. Alternativa A y B, o B y A, como quieran, pues, porque nadie es plan B de nadie, pero vamos a tener dos alternativas, 1 y 2.
Y esas dos alternativas, si no estamos peleados, si no estamos agarrados y no nos estamos insultando, de mi parte no va a haber insultos, no va a haber peleas. Si no estamos agarrados, lo que debemos hacer es, entre marzo y mayo, encontrar un mecanismo sentándonos ahí sí, sin soberbias, con humildad, pensando en el proyecto y decir, bueno, ¿cuál de estas dos opciones es la que más le conviene al país? Ese mecanismo es una encuesta, ¿no? Puede ser. No, perdone. No es cierto, no podrían. Más o menos, Si Néstor. si hipotéticamente gana usted la consulta o gana Roy Barreras, la consulta se hace para que sean candidatos, Así no es. para que hagan un acuerdo a los 8 días debajo de la mesa y salgan a apoyar a Iván Pero Cepeda. hay una teoría que ayer empezó incluso a ventilar Roy Barreras, según la cual, por ejemplo, Iván Cepeda podría bajarse pagando una multa. Es decir, bajarse de su candidatura y pagar una multa. Y él dice, y pagamos la multa y no pasa nada. No, porque los dos, bueno, a no ser que estén A no bollantes ser y que estén volando, largos, ahogados de en plata, efectivo. pero las consultas les dan un mandato, una obligación. Y por eso digo, esto no es la división oficial de la izquierda en Colombia. Lo que era antes el monolítico petrismo, usted va a tener que apoyar a Roy si Roy es candidato elegido en la consulta. O Roy tendrá que apoyarlo a usted si usted es el ganador. Néstor, yo fui el primero en adivinar en advertir que si participábamos en esa consulta íbamos a tener problemas en esta consulta. Siempre y cuando haya voluntad de trabajo en unidad, habrá formas de garantizar que los votos se concentren en un lugar. Yo hubiera preferido, incluso le dije ayer, le mandé el mensaje a la campaña de Iván, pongan una tutela urgente. Yo quiero que Iván esté en esta consulta, no para perder, sino para ganar yo esta elección, porque es que el que salga de acá va a ser el candidato del Frente Amplio, y yo creo que tengo con qué ganar, no me han dejado hacer campaña. Ahora es que podemos empezar a hacer campaña. Si Roy gana, ¿usted le va a hacer campaña a Roy? Yo cumplo las reglas, pero es que Roy ya dijo también que vamos a un proceso de unidad también. Entonces, yo quiero que veamos esto como plan A, plan B, obviamente respetando la ley, y vamos para adelante. Yo voy a hacer mi campaña mirando para adelante. Ese es mi plan, mi propósito y mi objetivo. Usted dice que no lo han dejado hacer campaña. En estos micrófonos, Roy Barreras, todos han dado un pronóstico pensando en este Frente por la Vida, la consulta Frente por la Vida, que es la de la izquierda. Nos dijo aquí Roy Barreras que él aspiraba a sacar 4 millones de votos, que él se quería medir. Para ponerle cifras, ¿usted está aspirando a sacarle cuánto a Roy Barreras? Un voto más, no sé cuánto. Pero ganarle. Lo que él saque, un voto más, mínimo. Okay. Ganarle. Daniel Quintero, que va para la consulta, lo anuncia esta mañana, 8 de la mañana, 9 minutos. Una pregunta antes de que se vaya, doctor Quintero. Usted, antes de que estuviera en la pausa que ordenó la registraduría, pausa en la campaña, había planteado dos ideas que yo quisiera saber si hoy continúan vigentes. El reset de la política implicaba cerrar el Congreso y convocar una constituyente. Y 2, resetear los medios de comunicación. ¿Usted sigue con la idea de cerrar medios de comunicación? La segunda yo nunca la he hecho. Incluso vi un par de medios que dijeron que yo había propuesto eso. Nunca he propuesto eso. Yo naturalmente tengo una pelea particularmente, voy a decirlo, con el colombiano en Medellín, porque lo que ha pasado con el colombiano vale la pena estudiarlo. Las empresas a las que yo denuncié que les tocó pagar 4.3 billones de pesos, todavía faltan 10 billones que no aparecen, pero que les tocó pagar 4.3 billones, estamos hablando de mega empresas, ¿no? Son un grupito de empresas, compraron al colombiano, no por debajo de la mesa, no, por encima de la mesa pagaron, no sé, 30.000, 40.000 millones de pesos, la compraron. Y desde entonces pues se ha convertido en un medio que nos ha difamado, nos ha atacado, pero bueno, eso es una pelea particular. Pero yo nunca he pedido que los medios lo cierren. Ahora, yo sí creo que este país tiene que transformarse profundamente. Lo que pasó esta semana con el Consejo Nacional Electoral, lo que ha pasado en general en el país muestra que necesitamos un reset a la política, que eso implica unas nuevas reglas que le den tranquilidad al empresario, reglas que le den tranquilidad al ciudadano. A mí no me gusta una constituyente que sea una constituyente de izquierda, no, ni de derecha. A mí me gustaría una constituyente que sea una excusa para un gran acuerdo nacional, que permita sentar a todos los sectores a definir las reglas que nos convengan a todos, pero además en el marco
de la revolución industrial que estamos viviendo, de la cuarta revolución industrial, que permita que Colombia se convierta en una potencia industrial. Y eso implica un cambio de reglas. Así lo ha dicho Acemoglu y otros que han dicho por qué fracasan los países. Y pone de ejemplo incluso a Colombia. Porque las reglas institucionales de Colombia no están funcionando. Daniel Quintero, que va en la consulta, nos acompaña esta mañana, 8:11 minutos. El empresario, exalcalde de Medellín, Daniel Quintero. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Néstor, gracias. A usted. Muy amable. Y va a enfrentarse, voy a preguntarle a los oyentes